Porque a mí me llama la atención muchas veces cómo la gente razona las cosas que tienen que ver con nuestra vida espiritual de una manera tan extraña. En Génesis 28 hay un hombre que se llama Jacob. Jacob tiene una palabra de bendición de Dios sobre su vida. Dios ha establecido bendición sobre él. Dios ha establecido ya una palabra de bendición sobre su abuelo Abraham, diciéndole que va a ser bendecido, que va a prosperar. Este hombre, por una serie de circunstancias, que está huyendo y demás, llega a un lugar en el desierto y cansado, ya sin fuerzas, él se acuesta a dormir y él tiene una visión. Él sueña y Dios le muestra una visión donde hay una escalera y ángeles suben y bajan. Y en el versículo 3, el capítulo 28, dice que aquí Jehová, o sea Dios, estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Era un hombre que estaba huyendo y que no tenía prácticamente ahora nada en su poder. Le está diciendo que le va a dar todo ese territorio para él y para sus hijos. Él dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Esa promesa también es para nosotros, así que tómela, que nos extenderemos al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu descendencia. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuere y volveré a traerte esta tierra. Mire qué lindo, porque levante su mano y tome lo que le voy a leer ahora, porque no te dejaré hasta que te haya hecho lo que te he dicho. Mire esa palabra, si usted hoy se acuesta a dormir esta noche y se le aparece el Señor y le dice eso, ¿cómo se sentiría? Pues mire cómo se sintió Jacob. Dice que despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y no lo sabía. Y tuvo miedo. Y tuvo miedo y dijo, cuán terriblemente este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Pero me detengo aquí con que tuvo miedo. El Señor le trae una palabra espectacular. Si él estaba preocupado por su seguridad física, el Señor le decía que sus hijos iban a heredar ese lugar. Si estaba angustiado en la parte económica, que iba a ser bendecido, que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas en él. Pero él tiene miedo. Él tiene miedo. Y hay algo que llama la atención muchas veces, usted lo habrá visto, cómo hay gente que parece que tuviera su mente tomada. Cómo hay gente que a veces se complica la vida de una manera tan terrible que usted dice, ¿cómo puede ser que haya hecho esa locura? Dice, no se está dando cuenta lo que está haciendo. Dice Isaías 64:7, está hablando el Señor y dice, el profeta dice, no hay nadie que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro. Y mire esta frase, y nos dejaste marchitar. Qué palabra fuerte, marchitar. Es algo que tuvo brillo, que tuvo vida, ya no la tiene. ¿En dónde? En poder de nuestras maldades. Dice otra versión, en nuestros pensamientos. Dice Romanos 1:28, sigue diciendo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Otra versión dice, Dios los entregó a su mente inútil para hacer cosas que no convienen, porque eso es el hombre, para eso sirve la mente del hombre, cuando no tiene conciencia de Dios, se vuelve inútil. Entonces usted va a ver que hay gente que de pronto toma decisiones en su vida, practican cosas que usted nunca se imaginó que iban a practicar. ¿Por qué? Porque se han olvidado de Dios y el Señor le ha dicho, bueno, adelante, como el hijo pródigo, ¿querés la parte de la herencia y andar? Bueno, Dios es un Dios que respeta
decisión del corazón de la gente. Dios no sobrepasa el límite de la individualidad del ser humano, le da la potestad de decidir qué hacer con su vida, así que acá tenés la herencia, andate. Recién cuando el muchacho dice que volvió en sí, él se dio cuenta y tuvo conciencia que necesitaba volver a la casa del Padre. Jesús mismo en Mateo 6, en el versículo 23, y téngame paciencia, ya voy entrando en tema, está hablando el Señor Jesús, si me puede poner la Nueva Versión Internacional, está diciendo, hablando de que si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Pero me llama mucho la atención la segunda parte, dice, y si la luz que hay en ti, o sea, la luz que crees tener, es oscuridad, qué densa, qué profunda será esa oscuridad. Gente que está con su mente tomada, gente que no puede ver lo que Dios tiene para ellos. Muchos de ellos recibieron palabra de Dios, promesa de Dios, Dios le ha prometido hacer tantas cosas con su vida. ¿Cuántos han recibido una palabra de parte de Dios sobre su vida? Y para aquellos que no me levantan la mano, le digo que hay palabra de Dios sobre su vida de bendición, que la Biblia nos dice que le digamos al justo que le iréis bien, que nuestra familia será bendecida, que seremos prosperados, que lo que ojo no vio, ni oído oyó, es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Ese es nuestro Dios que tiene grandes cosas para nosotros. ¿Qué le parece? Un fuerte aplauso a ese Señor. Esa es su destino. Está marcado con una palabra de bendición. Así como este muchacho Jacob, él está marcado con una palabra de parte de Dios. Dios le ha prometido que lo bendiga, que lo iba a bendecir, que iba a estar con él. Pero muchas veces pasan cosas que nos nublan la vista, pasan cosas, quizás malas decisiones, a veces olvidarnos del Señor, que nuestra mente, el Señor lo peor que le puede pasar a un ser humano es que el Señor lo entregue a sí mismo, ¿verdad? Pero la gente comete la locura más grande. O muchas veces lo que puede ser que nos nuble es el dolor y perder un poco de perspectiva cuál es nuestro lugar en la vida, entonces uno se extravía. Así le pasó a unos discípulos en Lucas 24. En el versículo 16 encontramos que unos discípulos vienen luego de que Jesús ha sido crucificado, vienen caminando, dice que todo el día van caminando a un poblado que se llama Emaús, que quedaba aproximadamente a 11 kilómetros de Jerusalén. Ellos van caminando cabizbajos, porque, claro, han servido al Señor, han estado con el Señor Jesús, le han visto seguramente tantos milagros, multiplicar el pan, los ciegos que puedan ver, paralíticos caminando. Aún tendrán visto grabado en sus retinas cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y Lázaro salió fuera, y de pronto ver que Jesús es tomado prisionero. Quizá alguno habrá guardado la esperanza, ahora el Señor se libera, vienen unos ángeles, algo sucede. Sin embargo, no sucede nada de eso. El Señor es entregado a una muerte vergonzosa, la muerte más infame que podía haber, la muerte más dolorosa, un escarnio público, es crucificado el Señor Jesús. Yo pienso que esta gente habrán caminado y digo, ¿a qué le dimos nuestra vida? ¿A qué le dimos nuestra expectativa? Fuimos defraudados. Qué macana porque parecía tan real, fue un momento tan lindo de nuestra vida. Creíamos que teníamos ministerio, éramos gente que fuimos llamados en un momento, muchos no nos tenían en consideración porque esos eran los apóstoles, los discípulos del Señor, gente que no eran tan tenidos en consideración por la gente, y hoy ese sueño no está, ese sueño está perdido, Jesús ha muerto.
El tema es que Jesús había resucitado y estos dos no lo sabían. Y Jesús estaba caminando con ellos al lado y Jesús les venía hablando y les pregunta qué es lo que pasa, que vienen tan tristes, que vienen tan cargados sus corazones. Y ellos le empiezan a contar. Pero mire el versículo que dice, sucedió, versículo 16, que más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Lo leemos juntos. Los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Qué lindo que lee la gentecita con la vida. Muchas gracias. Los ojos de ellos estaban velados, o sea, tenían como un velo. Miraban, pero no podían ver en realidad quién les acompañaba. Hay una historia en la Biblia de una mujer llamada Agar. Agar, ¿quién era Agar? Agar era una esclava. Hay una historia seguramente muy triste detrás de la vida de Agar, nosotros no la conocemos. Ella es de nacionalidad egipcia. Ella es una esclava. ¿Cómo habrá llegado ella a la esclavitud? No lo sabemos. Había varias formas, habrá nacido esclava, habrá sido entregada en forma de pago por alguna deuda familiar, no lo sabemos. La cuestión es cuando Abraham sale de Egipto, es parte de su propiedad. Agar va a vivir con Abraham y es la sierva de su esposa Sara. Y yo pienso que ocupa un lugar muy especial en el corazón del matrimonio porque está con Sara. Y hablando de promesas, hablando de lo que Dios nos promete, Abraham tenía una promesa de Dios, era el abuelo de Jacob. Dios le había prometido de que de él iban a ser una nación grande, fuerte, que él iba a ser bendecido, que sus hijos no iban a poder ser contados. El tema es que él ya tenía 100 años y no tenía hijos, y su esposa estéril. ¿Sabe una cosa? Quiero decirte algo que no tienes que perder de vista. Lo que Dios te ha prometido se va a cumplir, bendito sea el Señor. Lo que Dios te ha prometido se va a cumplir. A veces la gente toma decisiones apresuradas. Y este es el caso porque como no tenía hijos, siguiendo la tradición, estamos hablando aproximadamente 4.000 años atrás, un poco más, Sara le dice a Abraham, mira Abraham, ha pasado el tiempo, no tenemos hijos, vamos a hacer una cosa, tener relaciones con Agar y el hijo que ella va a tener va a ser legalmente hijo mío. Se acostumbraba en la época. Abraham hace caso, adelantándose al propósito de Dios, y nace un hijo. Este hijo es llamado Ismael. Cuando nace, después léalo, está en Génesis capítulo 16, Dios le promete a esta mujer que era una esclava, que ese muchacho iba a ser bendecido, que ese muchacho iba a ser un hombre de bendición. ¿Sabe por qué? Porque aún fuera del plan original de Dios, al ser hijo de Abraham, las promesas de Dios le alcanzaban. Y ¿sabe qué? La Biblia dice que nosotros somos coherederos, nosotros somos herederos de las promesas que Dios le ha hecho a Abraham y a su simiente. Por eso es que le hacía levantar su mano cuando decía que será bendecido, que se extenderá al oriente, al occidente, al norte y al sur, que su familia será prosperada, bendecida y que verá la gloria de Dios. Esas promesas también son para nosotros. ¿Por qué? Solo por el hecho de ser hijo. Ismael no estaba dentro del plan de Dios, sin embargo, había una palabra de Dios sobre él y había una palabra de Dios, por ende, sobre su madre. Siendo esclava, ella tenía un hijo que era un hijo de bendición. El tema sucedió cuando Abraham tuvo
a su hijo legítimo. Dice que nació su hijo Isaac. Milagrosamente y contra todos los pronósticos, contra toda lógica, este hombre de 100 años y su mujer estéril tienen un hijo. ¿Sabe por qué? Porque Dios cumple lo que promete. Parece imposible, pero Dios tiene su tiempo. Si va a aplaudir, apláudale al Señor. El Señor sea toda la gloria. Le dijo, y aquí empieza el conflicto. Agar es prototipo de una persona de que algunos se puede identificar, porque Agar es una persona que prácticamente ha entregado su vida en servicio. Agar, ¿usted cree que ella tuvo algún tipo de opinión? No tuvo ni voz ni voto siquiera cuando le dijeron que iba a tener un hijo. Ella la usaron para un fin. Así como hay gente que hoy se puede sentir usada. Y leemos en Génesis 21:8, dice que el niño Isaac creció y fue destetado, y ese mismo día Abraham hizo un gran banquete, pero y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Había una cuestión que surge entre estos medios hermanos. El mayor, Ismael, se burla de su hijo Isaac. Por lo tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Duro, ¿no? Porque hasta hace un minuto Agar era útil, Agar servía. Agar el prototipo de aquellos que fueron usados y desechados. Hoy el mundo es así, usa a la gente y la echa. O quizá hay gente que se siente usada en relaciones sentimentales, que han sido en un momento, se ve que sirvieron y hoy son expulsados. Abraham se ve con la tragedia de verse contra la espada y la pared porque le está pidiendo que eche a su hijo. Su hijo era un niño ya mayor, no era un bebé. Abraham seguramente habrá jugado con ese nene. Abraham, imagínense, papá de grande, cómo le habrá dado todo lo que tenía. Abraham era un hombre riquísimo, era uno de los hombres más prósperos de lo que había sobre el mundo conocido. Ese nene no le faltaba nada, habrá jugado, imaginemos la época actual, le habrá enseñado quizás a andar en bicicleta, habrá pasado noche cambiándole pañales, que los cólicos no le dejan dormir, como una que yo conozco que se llama Pía, que no deja dormir mucho, pero bueno, en fin. Habrá dado ilusiones, tiempo, y hoy le están pidiendo que lo saquen, que se lo saquen, que ya no sirve. Y dice el versículo 11 que esto le pareció grave en gran manera, o lo angustió. Lo angustió a Abraham a causa de su hijo. Versículo 12, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho, o sea, no te angusties del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 13, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Isaac, estás destinado a ser bendecido. La misma palabra que fue dada sobre Agar cuando nació Isaac, hoy se vuelve a repetir y le dicen que va a ser bendecido, que se transformará en una gran nación. Versículo que sigue. Y al día siguiente se levantó Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndole sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Lo lindo de la Biblia es que uno la puede vivir. Usted imagínese esa situación, un padre despidiendo a su hijo.
Imagínense el dolor del papá. Pero hay algo que me llama la atención. Dice que le pone un odre de agua y un pedazo de pan. Dice, para enfrentar el desierto. Un odre tenía aproximadamente 4 litros de agua. Entonces, uno se pregunta, ¿pero Abraham amaba a su hijo? Dice que lo amaba. Es uno de los hombres que más próspero en la tierra y le da 4 litros de agua para enfrentar un desierto. Yo quiero que me levantes tu mano. Quiero decirte una cosa. El recurso que el Padre te da, aunque parezca poco, aunque parezca que no es suficiente, el Padre provee y el Padre te manda a caminar en un desierto, caminar en bendición aún en el desierto. Caminar en el desierto con 4 litros de agua. ¿Cuánto puede durar 4 litros de agua? Puede durar 1 día, 2 días, 3 días. No mucho. Dice que Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y acá volvemos con el tema de la mente, de no ver, de olvidarse. Porque Agar se olvidó de que había una palabra de bendición sobre su hijo y sobre ella. Y ella anduvo errante por el desierto. Algunos creen, los estudiosos dicen que ella lo que en realidad estaba haciendo era queriendo volver a Egipto. Ella tenía mentalidad de esclava. ¿Y cuánta gente hay que tiene sobre su vida palabra de bendición? Dios le ha prometido bendecirlo. Dios le ha prometido tantas cosas. Han anhelado familia, han anhelado ministerio, han anhelado tantas cosas, un negocio. Han creído que Dios los prospera, que Dios los bendice. Pero hoy, porque las cosas se dieron vuelta, porque entienden que el recurso que el Padre le da no es suficiente, se encuentran volviendo a Egipto. Y sabe una cosa, cuando uno vuelve a Egipto, se pierde. Y esta fue la realidad de esta mujer, andaba errante. Y pasó lo que tenía que pasar. Dice, cuando se acabó el agua del odre, faltó el agua del odre, se acabó, echó al muchacho debajo de un arbusto. Y es muy fuerte la imagen que viene a continuación, porque esta mujer se rindió, estaba entregada y deposita a su hijo, a su sueño, a la promesa que Dios le había dado. Va y lo pone guardándole un poco sobre algún matorral del desierto, estos arbustos, y lo sienta como para que se proteja un poquito del sol. Dice que se fue a distancia de un arco, a distancia de un arco, a una distancia de un tiro de flecha, una distancia cosa de verlo, pero ahí de lejos, ¿no? De no poder verlo en los gestos, de no poder verlo. Dice, porque no veré cuando el muchacho muera. ¿Sabe cuánta gente hay que tiene sus sueños, ese momento? Las promesas que Dios le ha dado sobre su vida la tiene ahí lejos. Que la ve y no la ve, está ahí lejos, la ha decidido que dejarse morir. ¿Sabe por qué? Porque se olvidó de que había una palabra de bendición. Espero que vengan los músicos, por favor, sobre todo el teclado. Que había una palabra de bendición sobre ella. Agar se olvida, como mucha gente se olvida. Que anheló familia en un momento, anheló ministerio. Y hoy lo deja ahí a un costado de su corazón, que lo ve y no lo ve. Por ahí se acuerda y cuando se acuerda quizás le duele porque le recuerda al fracaso. Igual que los discípulos se decían, hemos fracasado sirviendo a Jesús, hemos entregado tiempo. O sintiéndose como Agar, diciendo, he entregado mi vida, usada y desechada. Serví hasta que nació Isaac y de pronto cambió la cosa. Y hay personas que han abandonado sus sueños, se han olvidado de las promesas que Dios les ha dado. Y se sentó y dice que comenzó a llorar desconsoladamente. El muchacho alzó su voz y lloró. Versículo 17. Pero mire una cosa, dice que Dios
oyó la voz del muchacho. Me levantas tu mano. ¿Sabes qué? Dios escucha. Dios es un Dios que aún en el desierto escucha. Escucha un llanto. Y el ángel Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? O sea, ¿qué haces, Agar? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te rendiste? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con el sueño que Dios puso en tu vida? ¿Qué estás haciendo con esa familia que soñaste? ¿Qué estás haciendo con ese ministerio que Dios te dio? Dejándolo morir. ¿Qué tienes, Agar? Y el Señor le tiene que volver a recordar la promesa. No temas porque Dios ha oído la voz del muchacho donde está. Quiero decirte que tu sueño hoy está llorando, te está llamando. El sueño que Dios puso en tu corazón llora y te está llamando, no quiere morir. Hay una palabra de bendición. Agar, estás marcada por una promesa. Hermano de Cita con la Vida, hermano que nos escuchas por la radio, que nos ves por la transmisión, por internet, estás marcado con una palabra de bendición. Dios ha decidido bendecirte. Dios dice que no te va a soltar como a Jacob hasta que haga todo lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que hay gente que se olvida, pierde esa perspectiva de la palabra de que Dios puso en ellos. Y hoy sus sueños están muriendo, pero el sueño les llama, les dice, acá estoy. Y el Señor le dice, levántate. Hoy el Señor dice, levántate. Alza tu sueño, alza tu muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de ti una gran nación. Esa es la palabra que el Señor tiene para decirte. Dios quiere hacer algo grande con tu vida. Es hora que te levantes. Pastor, pero me han dejado, me han abandonado, me han usado. Y sabes que no sé cuál es la historia triste, pero sé, si caminas aferrado de Señor, cómo termina la película, es un final hermoso, de bendición, donde los sueños que Dios te ha puesto se cumplen. Y mira lo que dice, haré de ti una gran nación. Versículo 19. Entonces, Dios, ¿qué dice ahí? Le abrió los ojos. Esta mujer se estaba muriendo de sed. Dios le abre los ojos y vio una fuente de agua. O sea, no dice que Dios de la nada sacó agua, que de la piedra, de que una piedra se partió y salió agua, como lo haría años después en un desierto, sino que Dios le abrió los ojos para que vea. Hermano, que el Señor nos abra los ojos para ver todas las bendiciones que tiene Él sobre nuestra vida. Que el dolor, que el fracaso, que el resentimiento no te cierre los ojos y que veas que el recurso del Padre alcanza para llegar a un destino de bendición, a un destino de provisión. Dios les abre los ojos. Esta mujer fue, llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Ismael es el padre hoy de los árabes. Mire si se han multiplicado este hombre. ¿Por qué? Porque había una promesa de Dios. Estos discípulos que venían caminando tenían velados los ojos y Dios tiene que tratar con ellos de una manera especial. Y Jesús venía hablando y le citaba las escrituras y le venía citándole todas las escrituras que hablaban sobre Jesús, de cómo que Jesús tenía que sufrir, padecer. Y ellos dicen que el corazón le ardía. Después léelo en su casa, escuchándolo a Jesús, hasta que en el versículo 30 de Lucas 24, Lucas 24:30 dice que Jesús hace algo. Ellos llegan a un lugar y lo invitan a pasar porque dice, ¿quién que está caminando nuestro que nos hace arder el corazón? Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Versículo 31, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Levanta tu mano.
El Señor se ha partido en una cruz para darte vida, para que veas, para que abres la vista. Sabes que puedes tener mucha lectura de la Biblia, puedes tener mucha escritura, pero si no tienes la experiencia de conocer al Jesús que se partió, se entregó y que resucitó, difícilmente tus ojos sean abiertos. Y para terminar, hay una historia en Juan 9 que es impresionante, porque uno la ve en contraste de otras situaciones. Es un ciego que se acerca a Jesús. Es un ciego que se acerca a Jesús. Y yo pienso que se acercó, ¿por qué? Porque sabía que Jesús había respuesta. Y dice, este Jesús es el que dice una palabra y los ciegos pueden ver, que los paralíticos caminan. Me han dicho que un tal Lázaro estaba muerto y resucitó. Este tiene que ser mi momento. Esta es mi oportunidad. Por favor, vengan los músicos. Y dice Lucas, capítulo 9. Dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Te has puesto a pensar que quizás la situación que estás pasando es para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida? Que eso que te juzgan, que te dicen, ¿quién pecó? ¿Por qué pasó? Eso que quizá hoy estás viviendo es para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. En el versículo número 6 dice que Jesús siguió hablando. Y el versículo 6 dice que estamos hablando del Jesús, que con una palabra los ciegos caminaban. Los ciegos veían, perdón. Los paralíticos caminaban, ahí vamos mejor. Estamos hablando de ese Jesús que una palabra bastaba para multiplicar el pan. Jesús que caminó sobre las aguas. El Jesús de lo inmediato. Dice que escupe sobre la tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Pónganse en el lugar del ciego un momento. El ciego no entiende nada. El ciego lo único que está esperando es la palabra que diga, recobrar la vista y listo. Ese es lo único que el ciego está esperando. Hay una hermosa enseñanza sobre por qué Jesús escupe y hace barro. Será para otra oportunidad. Pero en definitiva, versículo 7 dice que y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. O sea, este hombre fue para que fuera sanado, recuperado su vista. Jesús escupe, hace un poco de barro, se lo pone en los ojos y le dice, anda al estanque Siloé a lavarte. O sea que muchas veces el poder sobrenatural del Señor se puede manifestar en forma instantánea con tantos milagros que vemos. Pues muchas veces requiere un paso de obediencia, un paso de fe. Y lo manda Jesús a un estanque, el estanque de Siloé. El estanque de Siloé era un lugar maravilloso, era un estanque, había un río subterráneo que se embocaba ahí. El agua del estanque Siloé se usaba en los rituales del templo. Pero lo manda Jesús. ¿Y usted cuánto habrá quedado en metros de ahí hasta el estanque? Supóngase que quedaban unas cuadras. Y el ciego tiene que caminar. El ciego necesitó ejercer fe. El ciego necesitó caminar. El ciego necesitó dirigirse, aún estando ciego. Quizás el ciego caminó diciendo, ¿por qué a mí me toca hoy caminar cuando otros ven? Y quizás hoy te dice, ¿por qué a mí me toca pasar esto cuando yo veo que el hermano tal, el hermano aquel? Pero el ciego caminó. Porque la Biblia dice que él fue, se lavó y regresó viendo. ¿Cuándo vio el ciego? Cuando se lavó, no fue instantáneo. Yo me imagino esos momentos de ese hombre. Quizás por su condición
de salud, no podía saber bien, necesitó quizás estar preguntando, andando un rato, hasta que llegó al estanque y habrá pisado, tocado con los pies esa agua, ese momento en que tomó el agua y lavó sus ojos y vio el milagro del Señor. Yo quiero que te pongas de pie en esta hora y levantes tu mano al cielo, porque sabes una cosa, esta es la palabra hoy. Camina en la palabra que Dios te ha dado. Camina en el sueño que Dios te ha dado. Camina a pesar de que no entienda. Muchas veces en la vida espiritual la gente está esperando tener la gran experiencia sobrenatural y el Señor tiene un trato que dice: camina en la palabra que Dios te ha dado. Camina en fe. ¿Querés ver tu familia restaurada? ¿Querés ver tu economía sanada? ¿Querés ver el ministerio que Dios te ha dado? Bueno, empezá caminando en la palabra que Dios te ha dado. ¿Sabes qué? Ese ciego caminó y ese ciego vio la gloria de Dios. Vale la pena caminar en la palabra que Dios te ha dado. Vale la pena que le crea a Dios. Dios tiene algo grande. ¿Sabe una cosa? Cuando caminas en la palabra que Dios te ha dado, tus ojos son abiertos y un destino de gloria es lo que ves. ¿Sabes una cosa? Tenés que ver lo que todavía no viste, que es el destino de gloria que Dios tiene para tu vida. Bendito sea el Señor. Míralo por los ojos de la fe. Haz algo loco y saluda tu destino de gloria. Pastor, pero me han usado, me han abandonado. Pastor, no entiendo mucho. Camina en la palabra que Dios te ha dado. Camínalo, porque viene el milagro de Dios para tu vida en los próximos días. Dice el libro de Corintios en el capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Bendito sea el Señor. Apláudale al Señor. Oh, Ramakaya la laquía.